Bien, bueno, se da comienzo a esta grabación previo a lo que habrá de ser el abordamiento del mito de la nación cristiana. Esto lo vamos a ver propiamente haciendo una especie como de crítica al pensamiento bélico cristiano, pero también en sí al clero, sea cualquiera que se le llame denominación. Esto se va a ver ya propiamente tocando, ahora sí que mi parte físico-matemática o de investigador bíblico. Espérame tantito. Estoy queriendo acomodar para que lo que se comparta de pantalla sea justamente la parte que tiene que ser y no que me está pidiendo que firme. Yo no sé por qué me está insistiendo a lo que no quiero hacer aquí estos programas. Pero ya, vamos a ver acerca de guerra espiritual y guerra humana. Seguimos todavía con el abordamiento de Boyd, pero ya, o sea, el abordamiento de Boyd de Satanás y el problema de la maldad, pero ya para ir finalmente tocando lo que es el asunto del mito de la nación cristiana. Después de ver esta parte, le voy a dar nada más una sección adicional más que habrá de tener que ver en la crítica con respecto a la religiosidad cristiana que está encerrada propiamente en la teología de la prosperidad. Ahora sí que de una vez aviso a todos mis amigos, no importando a los que he invitado a esto, no importando su afiliación religiosa, sea cristiano evangélico, sea católico romano, explorando, tengo que decir que en cuanto a esto, voy a tocar también un mito adicional, intermedio a esta parte, una vez que se termine de explorar, de nuevo estoy repitiendo, de explorar esta sección, que habrá de ser la siguiente semana, que voy a tocar el mito de nación. No, no, ese no es el mito de nación. Es un mito de violencia. Pero para esto voy a seguir tocando acerca de guerra espiritual y guerra humana. Uso de ciencia y tecnología en este plano al respecto. ¿Por qué? Porque sigo recordando que cuando hablamos de Satanás y el problema de la maldad, se está tocando propiamente a lo que es el plano espiritual. Para el caso, más allá pensando, es que esto parece gnóstico, no es gnóstico, o gnóstico, ¿no? Estamos tratando propiamente de que para la descripción del mundo bíblico, que es el mundo de que piensa el cristiano, que lo adapta, estamos en un mundo que realmente es espiritual, pero que tiene una proyección, y esta proyección es este plano inmediato. Se va a tocar. Se vio con anterioridad que el trabajo intelectual quedó en manos de la Iglesia en el occidente de la época medieval. Pero, aunque las universidades se debieron al trabajo monástico, la libertad del pensamiento, la libertad de pensamiento colisionó con el trabajo político, intelectual, eclesiástico del clero. Se hará un repaso de ello. Lo toqué un poquito muy embarrado, por eso quiero hacer bien el repaso con este Servet. Lo vamos a repasar, pero ahora vamos a ver un poquito el antecedente de manera más escrupulosa con Giordano Bruno.
Yo me acuerdo, bueno, lo primero a resaltar es que fue filósofo italiano, por lo que antes de que existiera el método científico de la ciencia contemporánea, tenemos a personas místicas y aventuradas como Bruno, déjame ver, aventuradas como Bruno, pues al centrarse en la creatividad humana para hacer las cosas, fue de los primeros en criticar la forma tradicional de hacer las cosas, en sí la cosmovisión de todo lo que. Bruno también abogó por una versión del panteísmo, de todo lo que se creía, una versión del panteísmo, e indagó sobre los poderes que dan forma y desarrollan a la realidad, incluyendo fuerzas ocultas que tradicionalmente pertenecen a la disciplina de la magia. No, no me refiero aquí con magia, esto va muy de la mano por parte de lo que es la antropología, que llama magia al hecho de pensar lo que yo dije, estamos en un mundo espiritual, pero se proyecta al mundo material. De manera inversa, el mundo material en el cual nosotros estamos ha de referirse también en su realidad total a otro mundo, el mundo espiritual. C.S. Lewis, en su libro de Mero Cristianismo, llega a decir que este mundo, el mundo de Dios, pero aquí podríamos decir que es el mundo de los dioses en el sentido bíblico. Oye, que en la Biblia nada más habla de monoteísmo. Eso ya es madurado en el sentido de la producción del texto bíblico. El texto bíblico da más dioses, espíritus. Lo vi con Daniel, Salmo 52. En el Salmo 52, Dios está en el concilio de los dioses. Estando en el concilio de los dioses, Yahvé termina estando para el caso de la interacción entre judaítas, israelitas y ugaritas. Yahvé termina siendo él, el Dios principal. De hecho, cuando un judío da gracias a Dios o dice, gracias a Dios tal cosa, dice, todale él, el nombre de Dios. El Dios ugarítico principal es él. Viene siendo este Dios. Hay más dioses. El mundo de los dioses, el mundo espiritual, así podríamos decirlo, es cuando dice manifiesta, es magia, es milagro para el caso cristiano, magia y milagro para el caso de la antropología no religiosa le parece similar. Es como que, bueno, tú le pones tu nombre porque tienes tu religión y le llamas milagro, pero si no, no fuera religioso, a eso se le llama magia. No importa qué religión. No es, eso es lo que quería decir, no es el mundo de las ilusiones, no es ilusión como de que, oye, mira tal cosa y te desaparezco, oh, hiciste magia. No, 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 no. Se refiere a, mira, yo vengo de parte de tal espíritu a decirte tal o cual cosa y esto va a acontecer y acontece. Eso es el mundo de los dioses. Eso es magia. Cuando digo, ese tal espíritu no es otro más que el Dios y Padre del Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, entonces eso es un milagro. Nota, para el caso del teólogo cristiano, para el caso del cristiano común y corriente. Crítica de la filosofía de la religión de hoy a Bruno. Ok, de rápido. Hoy día, aún al explorar el libro de Satanás y el problema de la maldad, aún lo espiritual debe tener su reflejo en el plano humano, que se debe considerar en la emergencia de la persona humana y por ello lo espiritual humano comparte de ambos, resolviendo en que debe ser experimentado universalmente por necesidad de orden. Lo oculto no es universal, es esotérico. Por eso Bruno no puede ser tomado en cuenta como un científico, pero sí alguien que tenía ideas y en ese sentido un mártir de las ideas. Giordano Bruno, su destino. Aunque pueden ser criticables sus ideas de cómo monje fue rebelde al clero porque eran regidas por la Iglesia, en particular la Iglesia Católica Romana, en el medievo tardío e inicio del Renacimiento, en última instancia pasó siendo coherente
con ellas las universidades, con ello, coherente con ellas las universidades. Fueron abiertos a sus ideas, pero las expulsaron, y el clero quemó a Giordano Bruno. Y al principio, en la Universidad de Oxford y otros dijeron, a ver, quiero oírte. Dijeron, no manches, este tipo está loco, hazlo a un lado. Entonces comenzaron a expulsarlo por sus ideas. Y la Iglesia Católica Romana le quemó. Pero al aplicar la conciencia crítica, no fue, no todo fue expulsable, y el control del clero comenzó a cerrarse a dialogar al respecto por declararles herejía. Giordano Bruno dice el que heredó la dirección del documental de Cosmos, Neil deGrasse, dice, es que fue el primero que se le ocurrió el aspecto del multiverso. En ese sentido, como idea, como hipótesis, es el primero en plantearla y vemos cuál fue su destino. La iglesia comenzaba a cerrarse. Copérnico y Martín Lutero. A veces Copérnico, a veces que es Copérnico. Ahorita ya lo puse indistinto. Debe mencionarse que en fechas cercanas, Nicolás Copérnico, como diácono católico por su cuenta como astrónomo, actualiza el modelo heliocéntrico descartado teológicamente por no concordar con la lectura del Hexateuco. Pentateuco 5, esto es griego. Pentateuco, ¿qué es el Pentateuco? Ah, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley, el Pentateuco, Hexateuco. El libro adicional. ¿Cuál podría ser? Podríamos tomar en cuenta Josué, pero sí, Josué. ¿Y qué dice Josué? Sol, detente en tal lado, es que no me acuerdo bien, detente en Gabaón, y tú luna en Apadón, y como que se detiene el sol y la luna. Entonces, según la redacción de la Biblia, quien se mueve es el sol, no la tierra. Copérnico decía, es que las observaciones astronómicas que se están dando para tener mayor coherencia, aquí en la referencia que estoy haciendo, se habla incluso de que todavía no había claro para el hebreo, el asunto es el año judío, si tenía que ser solar y lunar. Para el caso ya madurado del medievo, era el año solar el que regía. Ahora, siendo el año solar el que rige, Copérnico dice, pero todas las observaciones astronómicas que estamos teniendo son más coherentes si la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Bueno, pero cuando se dio la reforma protestante por considerar la interpretación de la Biblia como aquella que regía las cosmovisiones de vida de católicos y evangélicos al oír sus ideas no bíblicas y contrarios a su enseñanza de la Biblia, cada quien tuvo sus calificaciones a las ideas del cielo, de lo que Martín Lutero le declaró loco. Y entonces vemos, aunque aquí no es Martín Lutero quemando los textos de este Copérnico, aquí está quemando la bula papal, que le decía, Martín Lutero, lárgate de aquí, tú ya no eres católico, te excomulgo con la bula papal de Exsurge Domine. León X lo hizo. Entonces Martín Lutero dice, pues tú no eres quien para declararme que no soy cristiano. Entonces, Martín Lutero comienza a ser más radical en sus ideas, ve las ideas de Copérnico y dice, no es Biblia y todo tiene que obedecer a las Sagradas Escrituras. Como no es Biblia y no está de acuerdo a la palabra de Dios, pues lo que mismo que le dice al Papa, está loco este Copérnico. La ginera calvinista, el consistorio. Stefan Zweig, es que es alemán, Stefan Zweig, de hecho es suizo, pero se habla alemán. Stefan Zweig, en su libro de Calvino contra Castello, señala que décadas después, el reformador Juan Calvino, afín a la interpretación de la escritura de Martín Lutero, pues Martín Lutero lanzó un grito de guerra contra el catolicismo romano, o las diferencias al día de hoy siguen.
pero atenuadas y ya no bélicas físicas. Ahorita ya no tenemos guerra católicos y cristianos protestantes. No nos estamos declarando la guerra diciendo, tú no eres cristiano porque tú no obedeces la Biblia. Y el otro diciendo, pero tú tampoco obedeces la palabra de Dios como tiene que ser. Ya no hay estas guerras. Ya no hay guerra bélica. La hubo al principio. Y que levantaron un grupo académico bíblico como Castelio. O sea, frente a esto, Castelio criticó a Calvino, criticó a la Ginebra calvinista, criticó, y voy a decirlo para de manera contemporánea, criticó a los presbiterianos, criticó a los reformados. Dijo, ustedes no son cristianos. Casi diría, en la actualidad, ustedes están engañando a los evangélicos diciendo que todos tienen que ser reformados, todos tienen que ser como, tienen que ser calvinistas. ¿Qué crees? ¿Qué crees, mi estimado? ¿Qué crees, mi estimado calvinista? Pues resulta que Calvino, pues era alguien que si tenía enemigo político, mira cómo les hace, le daba cuello. Pero bueno, ¿por qué los evangélicos o protestantes no siguen así? Las universidades de ambos lados de las guerras religiosas de Europa seguían conservando el intercambio de ideas académicas, como Kepler, Descartes y finalmente Newton. Aquí estoy citando. Kepler descubrió, y los físicos matemáticos, lo vemos desde el primer semestre, las tres leyes de Kepler, que el área que recorren los planetas es igual al tiempo. Bueno, es una ley potencial. Descartes, pues la geometría cartesiana. Y Newton, todo física uno de licenciatura, mecánica clásica de maestría, física teórica uno de licenciatura, físicas de ingeniería, Newton, 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 Newton. ¿Qué tienen en común los tres últimos académicos? Los tres eran herejes para una u otra iglesia. Kepler era astrólogo, aun cuando crítico a su profesión, por astrónomo, porque en ese momento astronomía y astrología eran una sola cosa, no era muy apegado al clero evangélico por causa de su mamá. La mamá de Kepler se le acusó de ser una especie de bruja. René Descartes aún fue filósofo jesuita que en campos neutrales entre católicos y evangélicos sus ideas progresaron y se difundieron. Por último, Isaac Newton era el gran hereje de todos los bandos, pues no era trinitario. Él decía fúchila con la Trinidad. Él hoy sería testigo de Jehová. O cuando yo me convertí en cristiano evangélico, muy afín al apóstol Esama, del cual yo me convertí. Sí, yo también llegué a la Trinidad. Yo entiendo a Newton. Sí, ajá. Surge la pregunta crucial. ¿Sabían teología los tres académicos anteriores? Sí, claro que sí. Antes de la Ilustración, cualquier filósofo era teólogo. Todos los anteriores eran teólogos, pero por sus diferencias preferían tener distancia a la vida eclesiástica, porque querían evitar lo que le pasó a Servet y a Bruno. De nuevo, Giordano Bruno, y aquí está Miguel de Servet, que Calvino, según pensaba en su mente muy ilusa, quería salvar el alma de Servet. Stefan Zweig decía que el consistorio calvinista psicológicamente era más cruel que la Santa Inquisición. Todavía la Santa Inquisición decía, bueno, te quemo para purificar tu alma. Aquí no, aquí te quemo porque te vas a ir al infierno. Y de una vez te adelanto a dónde te vas a ir. Eso hacía el protestante o evangélico. El evangélico es más cruel que el católico en muchas ocasiones. ¿Qué se ganó al final? Con la diferencia de cristianismos, ambos comenzaron a investigar sobre sus orígenes, pero observaron al investigar sin sesgo religioso, o sea, sin ya estarse peleando y acusarse de herejes,
y decir, bueno, pues vamos a investigar realmente qué onda con este texto con el cual nos ponemos a pelear, qué onda con nuestra religión, que la historia no es como la contaban, no es como lo contaban la historia. Había fenómenos de teléfonos descompuestos involuntariamente. Eso se da cuando uno hace la investigación bíblica y comienza a comparar textos. Todos los religiosos son muy fanáticos, no solamente, perdón, no todos los religiosos, yo soy cristiano, ¿no? Pero sí son muy apegados a las ideas, diciendo, no, yo no voy a cambiar esto, no voy a cambiar ni un punto. Apocalipsis. Y cuidado si alteras un solo punto, una coma, un acento, lo que fuere, te vas al infierno. Entonces, con mayor razón, había sesgos, había teléfonos descompuestos, pero involuntariamente. O sea, no es porque dijera yo me quiero ir al infierno, no. Es como que, uy, me acordé bien. No, según yo me acordé bien. Es involuntario. Había celos religiosos enfermos, ya lo dije. Y debía investigarse académicamente, filosófica y científicamente. Algo tan fundamental como la Biblia. Y si en la Biblia ocurre esto, ¿qué no ocurre en las religiones? En el cristianismo. Hegel es el primero que comienza a abrirnos al respecto. En Maná, de hecho, yo estoy estudiando en Maná, Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión, nosotros tomamos muy en cuenta a Hegel por ser el primero en abrir los ojos de esta manera. Dice esto al cristiano evangélico y no evangélico contemporáneo. O sea, ¿qué dice? Mira, lo quité. Bueno, ¿qué dice esto al cristiano evangélico y no evangélico contemporáneo? Que la doctrina no debe pelear con la investigación científica, académica y filosófica. En tal caso, no regir, sino respeto de actividades humanas. Estos son actividades humanas. ¿Qué es lo que quería hacer el clero? ¿Qué quería hacer Martín Lutero? ¿Qué quería hacer Calvino? Regir la actividad humana, aún la ciencia, para decir qué es ciencia y qué no es ciencia con base a las Sagradas Escrituras. Pero resulta que estos tres seres humanos no se dejaron llevar por ese regir. Y la teología quedó mal. No estoy diciendo que la teología no pueda ser tomada en cuenta, solo digo que allí se volvió una actividad humana que algunos, si como cristiano, pues sí comienzas a decir, pues me debería de interesar como cristiano y científico, físico, matemático, saber sobre teología. Y sí hice mi estudio sobre teología. Mostraría dónde estudié. Será criticable por otros seminarios. Pero sí, yo estudié teología. No estudié licenciatura totalmente. Terminé estando en desacuerdo con el seminario, pero por lo menos sí tengo un diplomado en teología, mínimo. Y ahorita estoy terminando ciencias bíblicas en Maná, para tener mejor un panorama más amplio, porque no siempre pasa. Y estudié teología anabautista menonita. Yo sé de teología menonita. Yo estudié en el CEA, en el Centro de Estudios Anabautistas. Ahí yo estudié. Y en lo poco, ajá, esto de respeto y revelación, ajá, reconocimiento de la verdad, ajá. Esta es, esta es el reconocimiento de la verdad. O sea, la actividad de investigación. ¿Por qué es lo que quería Kepler? ¿Qué quería Descartes? ¿Qué quería Newton? ¿Qué quería Giordano Bruno? ¿Qué quería Servet? Investigar sobre la verdad, llegar a la verdad de las cosas. Y esto es, en el caso de la teología cristiana, debe ser vista como revelación para el creyente. ¿Qué es lo que se quiere llegar? A un momento de revelación, a los momentos de revelación. Eso es lo que busca el científico creyente. El que no es creyente, pues dice, pues
Yo busco, no tanto la verdad, pero sí busco llegar a un descubrimiento científico que me enseña a saber mejor cómo está estructurado mi mundo. Todo científico quiere eso. Ello, para el cristiano, es propio de Logos. Y el Logos en Jesús es la Alicia, es Alicia, perdón, aletheia, es la verdad, la razón, la estructura del funcionamiento del cosmos, es el pensamiento divino eterno en el cual todos están involucrados. Es el pensamiento de Dios. Einstein lo llegaba a decir así, yo quiero saber cómo Dios piensa. Eso decía Stephen Hawking, es como la teoría del todo en su libro de Breve Historia del Tiempo. En lo poco que sí podría estar desde los primeros siglos, de los primeros evangelios, es inapelable. El cristianismo de paz por mucha espiritualidad al respecto. Esto, lo que se busca. Aquí puse estos dos científicos, son católicos, es el padre de la genética, y aquí todos los que sabemos cosmología es Lemaitre. Cristianos del siglo XXI, yo sé que sí hay protestantes, pero es lo malo cuando uno está investigando, lo que primero que te sale, dije, bueno, pues está bien, voy a ponerlo. Pues como la mayoría es católica, pues ponen catolicismo. Y dices, pues, oye, me estás diciendo que mi religión, lamentablemente, ahorita ya sí, lamentablemente, yo creo que después de Maxwell, espero equivocarme, espero sí equivocarme, pero así que sea, uy, grande, después de Maxwell entre evangélicos. Ya de ahí, perdón, y esto es una crítica, a los pastores lo único que les importa hoy día es, oye, pues dame tu diezmo, y si eres trabajador, yo te voy a ser tu pastor, pues voy a ser pastor asesorándote en cuanto a lo que se refiere de asuntos para no morir de hambre, porque yo quiero que seas empresario, y si no, sea un trabajador que aprendas a someterte a tu jefe capitalista. Ya se olvidó a Kepler, a Newton y a Hegel. Ellos no eran así. Ellos eran de la vida académica. Hoy día, el cristianismo evangélico ha perdido entender que hay una vida académica que también tiene cristianos. Porque muchos dicen, es que todos los que están en la universidad son ateos. Perdón, pero yo no he visto eso. Sí hay, está por el laicismo, sí hay una diversidad de pensamiento, pero la diversidad de pensamiento, el cristiano evangélico debe estar hiperacostumbrado. Ahora ya parece que no nos gusta lo que provocamos, pero esto viene a raíz de la reforma protestante. Hegel, Hegel era un filósofo luterano, él era protestante, era evangélico, no era sionista como los evangélicos de ahora. ¿Qué ocurre hoy día? Parece que el cristianismo evangélico ha perdido tener diálogo con el mundo académico, científico y filosófico. Y dice, no, es que yo me encierro y nada más es mi religión. Y como yo interpreto el mundo y los demás tienen que pensar como yo. Bueno, estas son referencias. Por eso cuando ven que yo estoy poniendo números, yo sé que no tengo que explicarlo a los que ya son del mundo científico académico, pero quienes no, estoy poniendo referencias, no me lo estoy inventando. Lo que ocurrió desde acá. Hay un mundo científico académico. Antes, un pastor no podía decir, si estás en la universidad, no haces nada, ponte a trabajar. No, trabajo es esto, trabajo es esto, trabajo es esto, trabajo era lo que hacía Bruno y lo que hacía Servet. A veces el trabajo científico y filosófico es remunerado y a veces no es remunerado. Cecití, antes CONACYT en México, es el mecenas. Los mecenas pagaban la investigación cuando era importante. Cuando comenzó a ser universal, es cuando entonces todo el mundo dijo,
más los religiosos. Ya no puedo decir que el mundo es como yo. He dicho con base a mi Biblia. No, espérate, va más allá. Y tal vez tú estás pervirtiendo lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Eso es lo que al final uno encuentra como biblista. No estoy diciendo que toda la teología cristiana está mal, no. Lo que estoy diciendo es que la teología cristiana tiene que ser más abierta y tiene que dejar de estar encerrada en pensar en la teología de la prosperidad, pensar en teologías que nada más se dedican a ver por empresarios o por estar en el marxismo de estarse peleando. No, hay cosas más allá, ir más allá. Y bueno, una vez dicho eso, no estoy diciendo que yo no sea afín a una postura de izquierda, en particular a mí como cristiano evangélico, solo estoy diciendo, veamos más allá. Eso es lo que hicieron los primeros cristianos científicos, ver más allá, sin negar como hombre de fe a Dios, a la Biblia, o a lo que yo entiendo de la Biblia, que sea la revelación que yo tengo de las Sagradas Escrituras, sino ser más humano con otros, ser más pacífico. En ese sentido, yo por eso fui menonita, o en cierta manera lo sigo siendo. De hecho, vamos a ver el libro del mito de la nación cristiana, ya propiamente con cristianos de confesión anabautista, porque voy, dice ser anabautista carismático. Me parece importante rescatar la parte anabautista para traducir. Todavía no, voy a seguirlo para más adelante. Hasta pronto a todos. Como cristiano digo, Dios les bendiga. Oh.